Decían que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Hoy aplauden mi valentía. Me llamo Doña Magdalena. Hoy tengo 72 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Sientes el olor del café recién hecho cuando pasas por una calle de tierra apisonada, temprano en la mañana, en un pequeño pueblo del interior de México? Pues fue allí, en esa casa de ventanas azules descascaradas, donde vivía escondida del mundo y de mí misma. Mi cuerpo ya no tenía la agilidad de antes, pero era mi alma la que estaba más cansada. Me despertaba todos los días con el sonido lejano de los gallos y de la leña crujiendo en las cocinas de los vecinos. Pero el silencio dentro de mí era ensordecedor. ¿Alguna vez sentiste eso? Estar rodeada de sonidos, olores, gente. Y aún así sentirte completamente sola. Durante muchos años creí que mi tiempo ya había pasado. Que mi destino era esperar la muerte con la cabeza baja, sentada en la mecedora del porche, con los ojos clavados en el suelo y el corazón hundido en el recuerdo de lo que alguna vez fui. Me llamaban la vieja de la esquina. Decían que hablaba con las flores, que vivía en la luna. No sabían nada de mí. O tal vez sí, sabían lo suficiente como para juzgarme. Mi hija, Rosalía, se casó y se fue a la capital. Mi esposo, Ramiro, murió joven, un infarto fulminante después de una vida de trabajo duro y silencios cada vez más largos entre nosotros. Yo me quedé allí, como una sombra de la mujer que una vez soñó con ser profesora de música, pero que tuvo que dejarlo todo para ser ama de casa. Y está bien. Amé cuidar de mi hogar, amé ser madre y esposa. Pero nadie nunca se preguntó qué había quedado de mí después de todo eso. La gente del pueblo decía cosas que dolían. Magdalena ya no sabe vivir sola. Debería irse a vivir con su hija, cuidar a los nietos. Ya está muy vieja para querer algo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que les creía. Me sentía como un mueble viejo en una casa vacía, todavía allí, pero sin utilidad. Hasta que un día, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, despertó. La verdad es que me cansé. MSANSE, una mañana, después de un sueño extraño en el que veía mi reflejo en un espejo cubierto de polvo, me levanté diferente. No sé cómo explicarlo. Fue como si mi corazón dijera, o vives ahora, o vas a morir poco a poco. Miré la vieja partitura que estaba guardada hacía décadas en el cajón del aparador. Era una canción que compuse cuando era joven y tenía tantos sueños. Mis dedos temblorosos pasaron por ese papel amarillento como quien acaricia una herida antigua. Fue allí, en ese instante, que algo volvió a comenzar. No fue fácil. De hecho, nada fue fácil. Porque nadie creía que una mujer de mi edad pudiera hacer algo más que cocinar o coser. Cuando le conté a la vecina doña Teresa que quería formar un pequeño grupo musical con otras señoras del pueblo, se rió. ¿No estás ya muy vieja para eso, Magdalena? Esa frase se quedó martillando dentro de mí como un castigo. Demasiado vieja para eso. Demasiado vieja para aquello.
Pero dentro de mí, una vocecita insistía en decir, ¿y si no es tarde? ¿Y si ahora es el momento justo? Empecé a salir más de casa, aunque con vergüenza. Fui hasta la plaza central, donde un grupo de niños tocaba flautas desafinadas al final de la tarde. Me senté en el banco de piedra y solo escuché. Y lloré. Pero en ese llanto había una mezcla de dolor y esperanza. Volví a casa ese día con el pecho encendido. No era pasión. No era nostalgia. Era ganas de vivir. Era deseo de demostrar, a mí misma, que la vida no termina cuando otros lo dicen. La vida termina cuando dejamos de soñar, y yo estaba lista para volver a soñar, asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Doña Magdalena. Hoy tengo 72 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Aquel día, después de escuchar a los niños tocar en la plaza, regresé a casa sintiéndome extraña. No era tristeza. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado, como un susurro antiguo que me pedía que volviera a mí. Me miré al espejo, ese que evitaba desde hacía años. Vi mis arrugas, mis ojos apagados, mis manos llenas de marcas de tiempo, y también vi una mujer que aún no había terminado su historia. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, con una vela encendida y la partitura en las manos. Me quedé allí, escuchando el viento entre los árboles y los perros ladrando a lo lejos. Todo me parecía distinto. Como si el mundo me hablara por primera vez en años. Como si me dijera, no te rindas todavía. A la mañana siguiente, fui a visitar a Padre Aurelio, el párroco del pueblo. Era un hombre bondadoso, mayor, de voz suave y pasos lentos. Le pedí permiso para usar el salón de la iglesia una vez a la semana. Quería reunir a mujeres mayores, como yo, que quisieran aprender música o simplemente cantar. Me miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos, y luego sonrió. No sé si vendrán, doña Magdalena, pero el salón es suyo. Esa fue la primera pequeña victoria. Volví a casa con el corazón acelerado. No por miedo, sino por ilusión. Pero bastó que lo comentara con una vecina para que esa llama comenzara a tambalearse. Música, dices, a esta edad, ¿y para qué, Magdalena? Para vivir, le respondí bajito. Pero me temblaban las palabras, los días pasaron. Nadie se presentó la primera semana. Yo limpié el salón, coloqué sillas, llevé un florero y hasta hice café con pan dulce. Y esperé. Pero nadie vino. La segunda semana, lo repetí todo.
Me senté sola en medio del salón, con mi cuaderno de partituras, y canté bajito, para mí misma. Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. La tercera semana, doña Carmen, una viuda del barrio, apareció tímidamente en la puerta. ¿Todavía se puede entrar?, me preguntó, con la voz entre la duda y la vergüenza. Claro que sí, le dije, casi sin poder contener la emoción. Ella no sabía leer música, pero tenía una voz dulce, suave, como un susurro. Y ganas. Tenía ganas. Después llegó Josefina, que decía que no servía para nada desde que sus hijos se fueron. Y luego vino Luz Helena, que siempre había querido tocar guitarra pero nunca se atrevió. Poco a poco, fuimos creciendo. Y con cada mujer que se sumaba, yo sentía que mi alma se reparaba un poquito más. Les enseñaba lo poco que recordaba. Nos reíamos cuando desafinábamos. Llorábamos a veces, cuando alguna canción nos traía recuerdos. Y así, en ese salón modesto con paredes agrietadas, nació algo hermoso, una comunidad de mujeres que se habían rendido, y ahora se estaban levantando juntas. Pero por dentro, yo aún luchaba con mis fantasmas. Cada vez que regresaba a casa después de los ensayos, me enfrentaba al eco del pasado. La voz de mi difunto esposo, que una vez me dijo: no sueñes tanto, mujer. La vida no es para soñar. La ausencia de mi hija, que apenas me llamaba. La sensación constante de no haber sido suficiente, de haberme apagado para que otros brillaran. Una noche, recibí una llamada inesperada. Era Rosalía. Mamá, escuché que estás haciendo clases de canto. Me quedé muda por un momento. Sí, le dije. Con otras mujeres. Es algo pequeño. Nada importante. Ella no respondió al principio. Luego, con una voz casi irónica, soltó: ¿a tu edad, mamá, no es un poco ridículo? Colgué el teléfono con las manos temblando. Me encerré en el baño y lloré como no lloraba desde que era joven. Lloré de rabia, de dolor, de impotencia. Pero cuando salí de allí, salí más fuerte. Nadie más iba a decidir por mí. Ni mi hija. Ni la gente del pueblo. Ni mis miedos. Esa noche tomé una decisión: íbamos a presentarnos en la fiesta patronal del pueblo. Con nuestras voces frágiles, nuestras canas, nuestros cuerpos cansados, íbamos a cantar. No para ellos. Para nosotras, era el principio de algo que cambiaría todo. La noticia de que queríamos presentarnos en la fiesta patronal se extendió por el pueblo como el humo del fogón en la mañana. No tardaron en llegar los comentarios maliciosos, las risitas sarcásticas, los chismes disfrazados de preocupación. ¿Viste que Magdalena y su grupo de ancianas van a cantar? Seguro será un espectáculo, pero de pena ajena. ¿No tendrán algo mejor que hacer a esa edad? Yo los escuchaba. Claro que los escuchaba. Era imposible no hacerlo en un pueblo donde todos conocen a todos. Pero esta vez, algo dentro de mí empezó a hacer menos caso. Como si el dolor se hubiera endurecido con el tiempo, convirtiéndose en una coraza. Aún así,
había noches en que las palabras me perseguían hasta la cama. Me revolvía en las sábanas viejas, sintiendo esa mezcla de vergüenza y rabia. Y sí, lloraba. No me avergüenza decirlo. Porque incluso cuando uno decide reescribir su vida, hay cicatrices que arden cuando les da el aire. Comenzamos a ensayar. Con más seriedad. Al principio, no teníamos ni instrumentos ni partituras completas. Yo misma dibujaba a mano las notas musicales, con tinta deslavada y papel reciclado. Doña Carmen conseguía café y galletas, Luz Helena traía su guitarra antigua con cuerdas flojas, y Josefina, ella traía su risa, que era lo más contagioso que teníamos. Si desafino, ustedes sigan. No dejen que me pierda sola, decía ella bromeando. Aquí ninguna se pierde sola, le respondíamos todas a coro. Aquellas palabras se volvieron nuestra promesa. Una tarde, mientras ensayábamos Cielito lindo, un grupo de jóvenes pasó frente al salón. Se rieron. Uno de ellos gritó: ¡qué bonito zoológico de abuelas! Josefina bajó la mirada. Luz Helena apretó los labios. Yo respiré hondo y seguí marcando el compás con las palmas. No íbamos a detenernos, pero al llegar a casa, ese día me quebré. Me senté frente a la estufa, con la olla vacía y las manos sobre las rodillas. Sentía que tenía 10 años otra vez, como cuando mi padre me dijo que soñar con ser música era cosa de niñas ricas. Aquí se trabaja, no se sueña, me decía. Y ahora, con 72 años, el eco de esa frase seguía persiguiéndome. ¿Sería cierto? ¿Estaba haciendo el ridículo? Me estaba aferrando a una ilusión tardía, una fantasía absurda para llenar mi soledad. Me fui a la cama sin cenar, con los ojos ardiendo y la garganta cerrada. Soñé que estaba en un escenario y que al abrir la boca, ninguna nota salía. Todos se reían. Rosalía entre ellos. Desperté sudando. Era de madrugada. Me levanté, encendí la luz tenue de la sala y miré la partitura sobre la mesa. Mis manos temblaban. Estuve a punto de romper el papel, de rendirme, de abandonar todo antes de que me doliera más. Pero entonces, como un susurro lejano, recordé la voz de una de las niñas de la plaza. Aquella que se me acercó una vez y me dijo: mi abuelita ya no canta. Pero cuando la escucha a usted desde la ventana, se pone a sonreír. Eso me sostuvo. Al día siguiente, reuní al grupo y les conté mi decisión de seguir adelante con la presentación. No somos perfectas, pero somos valientes, les dije. Y estamos vivas, agregó Carmen. Y tenemos derecho a soñar, añadió Josefina. Entre todas elegimos las canciones. Decidimos usar rebozos coloridos como uniforme y flores en el cabello. Algunas vecinas ofrecieron ayudarnos con los peinados y con los arreglos del vestuario. No todos se burlaban, ¿sabes? Algunas personas, en silencio, nos miraban con admiración. Como si algo en nosotras les recordara que también se puede empezar de nuevo, aunque nadie lo crea. Una semana antes del evento, Rosalía volvió a llamar.
¿En serio vas a cantar en público, mamá? ¿No tienes miedo al ridículo? Esta vez no dudé. Sí, hija. Voy a cantar. Y no tengo miedo. He pasado por cosas mucho peores que unas risas. Estoy viva. Y quiero sentirme viva mientras todavía puedo. Silencio del otro lado. Luego, colgó, me dolió, claro que sí. A una madre siempre le duele el desprecio de un hijo. Pero también sentí que, al poner ese límite, me estaba curando un poco más. El día de la fiesta se acercaba. Cada noche repasábamos las canciones, afinábamos los tonos, practicábamos las entradas. Algunas veces fallábamos, pero siempre nos reíamos. Nunca pensé que a esta edad tendría algo parecido a una segunda juventud. Y no hablo de maquillaje ni de bailes, hablo de ilusión de vestirme para una ocasión. Ilusión de ser escuchada. Ilusión de ser útil. De sentirme mujer otra vez. No solo madre, no solo viuda, no solo vieja. Mujer, porque eso era lo que más dolía antes de todo esto, sentir que ya no era nada. Ni bonita. Ni importante. Ni vista, pero ahora, al menos entre nosotras, existíamos, llegó el día de la fiesta patronal. El sol aún no salía cuando ya estábamos despiertas, cada una en su casa, preparándose con nervios que no sentíamos desde hacía décadas. Doña Carmen planchó su rebozo la noche anterior. Luz Helena le pidió a su nieta que la ayudara a peinarse con una trenza como las de antes. Josefina, que casi nunca se maquillaba, se puso un poquito de rubor que le prestó su vecina. Y yo abrí ese viejo baúl de madera que estaba al fondo del ropero. Allí guardaba recuerdos que casi nunca tocaba, la foto de mi boda, una flor seca del día que Rosalía nació, cartas de mi madre. Y entre todo eso, encontré una peineta de nácar que había usado de joven, cuando todavía soñaba con escenarios y melodías. La sostuve con las manos temblorosas y me la puse en el cabello, frente al espejo. Por un segundo, la mujer que me miraba no parecía tan lejana, el salón estaba lleno de preparativos. La fiesta se celebraba cada año en honor a Nuestra Señora de los Dolores, y toda la comunidad salía a las calles. Había música, comida, bailes, niños corriendo, ancianos sentados bajo la sombra de los árboles, vendedores de nieves y mujeres vendiendo artesanías. Nosotras íbamos a cantar en el templete principal, justo antes del cierre del evento. Era un espacio humilde, hecho de tablones viejos y decorado con papel picado de colores. Cuando llegamos, la gente nos miraba curiosa. Algunos con ternura, otros con burla disfrazada. Podíamos sentir las miradas, las murmuraciones. ¿Y estas abuelitas van a cantar? ¡Ay, qué ternura, oh qué locura! A ver cuánto duran antes de desafinar. Nos colocamos en el centro del escenario, temblando de nervios. Mis piernas no eran tan firmes como antes, y el corazón me latía en los oídos. Vi a Josefina apretando los labios, a Carmen con las manos sudorosas, a Luz Helena abrazando su guitarra como si fuera un salvavidas. Tomé aire,
Buenas tardes a todos, dije al micrófono, con la voz quebrada pero firme. Somos el grupo Renacer, y venimos a compartir con ustedes un poquito de nuestra alma. No somos profesionales. No buscamos aplausos. Solo queremos demostrar que mientras hay vida, hay música. Y comenzamos. La primera canción fue tímida. Nuestras voces no estaban perfectamente afinadas, pero había algo en ellas que no podía fingirse, ¿verdad? Cantamos como quien se desnuda por dentro. Como quien ha estado silenciada por años y por fin encuentra una grieta para hacerse escuchar. Con cada estrofa, sentíamos que algo se abría en nosotras, y en el público también empezamos a ver rostros emocionados. Una señora mayor en primera fila se secaba las lágrimas. Un joven dejó de mirar su celular y alzó la vista. Un niño se abrazó a su abuela. Y entonces lo supe, estábamos haciendo algo que iba más allá de la música. En la segunda canción, Luz Helena se equivocó en un acorde. Todas nos miramos, nerviosas. Pero Josefina soltó una carcajada, y el público también. Ya les dije que si me pierdo, no me dejen sola, gritó ella desde el micrófono. La plaza entera estalló en risas. Ese momento lo cambió todo. Ya no éramos un grupo de ancianas intentando recuperar el tiempo perdido. Éramos mujeres valientes demostrando que nunca es tarde para empezar. Terminamos con La Llorona, esa canción tan nuestra, tan de nuestras raíces. Cantamos con el alma. Algunas lloramos. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que nos habían ignorado, pero entonces, aplausos. Muchos. Fuertes. Sinceros, algunos de pie. Otros con lágrimas en los ojos. Y en medio de la multitud, Rosalía, mi hija, estaba allí. No sé en qué momento llegó. No sé cuánto escuchó. Pero sus ojos estaban húmedos, y cuando me vio, levantó la mano en señal de saludo. No supe si era orgullo, perdón o simplemente sorpresa. Pero estaba allí. Y para mí, eso ya era un milagro. Después de bajar del escenario, muchas personas se acercaron. Gracias por recordarnos que los sueños no tienen edad. Mi mamá también canta, ¿puedo traerla al grupo? Nunca había sentido algo así en una presentación. Yo sonreía, agradecía, y por dentro lloraba. Pero esta vez no de tristeza. Lloraba porque me sentía viva. Esa noche, al volver a casa, no encendí ninguna luz. Me senté en la silla de la cocina, con una taza de té entre las manos, y me permití cerrar los ojos y respirar profundo. Ya no era la mujer invisible que había sido durante tantos años. Ya no era solo la madre, la viuda, la vieja. Era Magdalena. Con voz. Con alma. Con historia, y sobre todo, con futuro. Al día siguiente de la presentación, me desperté con el corazón todavía latiendo al ritmo de los aplausos. No recordaba la última vez que me sentí tan ligera por dentro, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros después de años de cargarlo sin saber cuánto dolía. El pueblo amaneció distinto.
No sé si eran ellos o era yo, pero el aire parecía más tibio, más amable. Fui al mercado temprano, como cada lunes, con mi canasta de palma bajo el brazo. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente no bajó la mirada al verme. Me miraban a los ojos. Qué bonita cantó, doña Magdalena. Mi mamá estaba muy emocionada, lloró con ustedes. Van a cantar otra vez, ¿verdad? Yo sonreía, aún incrédula. Sentía un cosquilleo en el pecho, como una flor que empieza a abrirse luego de resistir 1000 inviernos, pero el mayor milagro de aquel día no fueron los halagos. Fue el timbre de mi puerta. Cuando abrí, ahí estaba ella. Rosalía. Con el cabello recogido, una blusa sencilla y los ojos, esos ojos que yo había visto nacer, crecer, endurecerse con los años. Mamá, dijo bajito. No corrimos a abrazarnos. No lloramos en cámara lenta como en las películas. Solo nos miramos. Y eso fue suficiente. ¿Puedo pasar? Asentí. Caminó con paso lento por la sala, mirándolo todo como si no lo reconociera. No venía desde que murió papá, murmuró. Yo lo sé, respondí. Se sentó en la silla de la cocina, la misma donde solía desayunar antes de irse al colegio. Fui a verte ayer, dijo, sin mirarme. Te vi, le respondí. Silencio. No sabía que cantabas así. Yo tampoco, le dije, con una media sonrisa. Solo sabía que no quería seguir callada. Rosalía jugaba con sus manos, incómoda. Siempre pensé que habías renunciado a todo. Que no te importaba más nada. Eso dolió. Pero no la interrumpí. Me enojaba verte tan apagada, tan resignada. Por eso me alejé. Guardé silencio por unos segundos. Luego respondí, no fue resignación. Fue miedo. Miedo a no ser suficiente. A no ser escuchada. A vivir para todos menos para mí. Y cuando tú te fuiste, me quedé sola. Con ese miedo. Rosalía levantó la vista. Tenía los ojos brillosos. Perdón, mamá. Y yo te perdono, dije, con la voz firme pero suave. Nos quedamos allí, sin decir mucho más. A veces, el perdón no necesita discursos. Basta con el gesto, con la presencia. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo corto, torpe, pero honesto. ¿Puedo ir al próximo ensayo? Siempre serás bienvenida, le respondí. Después de su visita, algo dentro de mí se asentó. Como si una parte rota hubiera encontrado su lugar, pero también entendí que el proceso de sanar no es lineal. Aquel abrazo no borró décadas de silencio, de heridas mal cerradas, de culpas no dichas. Y lo supe esa noche, cuando me senté sola en la sala, y el eco de la casa volvió a rodearme, porque aunque el corazón se abra, hay momentos en que las sombras regresan. Me descubrí preguntándome si todo aquello era real o un espejismo pasajero. Si el grupo musical no era solo una distracción temporal,
una forma de no enfrentar lo que realmente dolía, el paso del tiempo, la soledad acumulada, el miedo a volver a caer. Esa noche tuve un ataque de ansiedad, no lo había tenido nunca. Me faltaba el aire. Sentía que el pecho se me cerraba. Mis manos temblaban. Me senté en el suelo, abrazando mis piernas como una niña. Era como si todos los pensamientos que había logrado callar durante meses decidieran gritar al mismo tiempo. No eres suficiente. Tu hija no te necesita. Esto es solo una fantasía. Estás sola. Siempre lo estarás. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando logré levantarme, fui hasta el espejo del baño. Me miré. Estaba pálida, descompuesta, pero viva, y en voz baja, me dije, no vas a retroceder ahora, Magdalena. Me lavé el rostro, me preparé un té de manzanilla, y me senté a escribir en mi cuaderno. Allí donde anotaba las canciones, empecé a escribir lo que sentía. Sin censura. Sin filtro, hoy volví a tener miedo. Me sentí sola, pequeña, frágil. Pero también sé que he avanzado. No puedo permitir que las sombras me arrastren otra vez. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio. Mi terapeuta de papel. Y con el tiempo, empecé a compartir esas palabras con el grupo. Una tarde, en pleno ensayo, les leí un fragmento. Doña Carmen lloró. Josefina me abrazó. Luz Helena me dijo, deberías leer eso en la próxima presentación. Y así nació una nueva idea. Además de cantar, íbamos a contar. A contar nuestras historias. Nuestras verdades. Nuestras cicatrices, porque entendimos que la música era solo una parte. El verdadero arte estaba en vivir, en sobrevivir, y atreverse a contarlo. Asterisco asterisco. Después de esa noche difícil, algo dentro de mí se reorganizó. No desaparecieron los miedos ni las dudas, eso sería mentir, pero encontré en la escritura un canal para no dejar que me tragaran por dentro. Cada vez que sentía esa voz interna queriéndome convencer de que no valía la pena, abría el cuaderno y escribía. A veces una línea, a veces una página entera. No importaba. Era como sembrar luz en medio de mi oscuridad, en uno de nuestros ensayos. Les leía a las demás una reflexión que había escrito sobre lo que significa ser vieja en esta sociedad que nos margina cuando ya no somos útiles para criar. Limpiar o servir, nos llaman abuelas, pero olvidan que también fuimos hijas, amigas, amantes, artistas, mujeres. Y aún lo somos, aunque no lo vean. Hubo silencio. Y luego lágrimas. Josefina dijo que nunca en su vida había escuchado algo tan cercano a lo que sentía, pero nunca había podido decir. Luz Helena me tomó la mano y dijo, esto no puede quedar solo entre nosotras. Tienes que leerlo en público. La idea parecía loca, pero ya habíamos cruzado tantas líneas invisibles que una más no haría daño. Así que comenzamos a planear una nueva presentación, diferente. Una mezcla de canciones y relatos. Música y palabras.
Historias de vida y melodías que nos habían sostenido en los momentos más duros, la llamamos voces de la segunda vida. Porque eso era lo que estábamos viviendo, una segunda vida, esa que llega sin avisar cuando uno ya se ha rendido. Rosalía se enteró del nuevo proyecto y, para mi sorpresa, ofreció ayudarnos con la organización. Puedo diseñar los volantes, hacer la difusión en redes, esas cosas, dijo, medio incómoda. ¿Y por qué lo haces?, le pregunté, sin juzgarla. Porque quiero estar cerca de ti, aunque no sepa cómo, respondió bajito. No dije nada. Solo le acaricié el rostro, como cuando era niña y se enfermaba. No necesitábamos hablar tanto. Estar allí, compartiendo espacio, ya era un puente que comenzábamos a reconstruir. Los días pasaban rápido. El grupo creció. Algunas mujeres llegaron después de vernos en la fiesta patronal. Una de ellas, doña Mireya, tenía 79 años. Había sido lavandera toda su vida. Nunca aprendió a leer, pero tenía una memoria prodigiosa y cantaba corridos con una fuerza que estremecía. Mi difunto decía que cantar era cosa de ociosas, nos contó. Y mírenme ahora, aquí estoy. Nos abrazamos, lloramos y nos reímos. Mucho, porque si algo habíamos aprendido era que la risa cura. Y juntas, nos estábamos curando. La noche de la nueva presentación, la gente llenó el salón parroquial. Había más de 100 personas. Algunas de pie. Otras sentadas en el suelo. Entre ellas, reconocí caras que antes me evitaban en la calle. Ahora me sonreían. Comenzamos con una canción tradicional, y luego, sin previo aviso, me acerqué al micrófono con mi cuaderno en la mano. Respiré hondo y leí. Durante años, pensé que era invisible. Que ya no tenía nada que dar. Me creí las voces que decían que las mujeres viejas solo servimos para desaparecer. Pero un día entendí que no estaba muerta. Estaba dormida. Y que aún podía despertar. No había terminado de leer cuando escuché sollozos entre el público. Esto es por todas las que se quedaron calladas. Por las que fueron buenas esposas, buenas madres, buenas vecinas. Y olvidaron ser buenas consigo mismas. Aplausos. Lágrimas. Y algo más, resonancia, porque aquellas palabras, tan íntimas, tocaban heridas abiertas en otras mujeres. Después de mi lectura, Josefina tomó el micrófono y compartió cómo había pasado una década sin salir de casa después de quedar viuda. Luz Helena habló de sus años cuidando a su suegra enferma, sin recibir jamás un gracias. Carmen confesó que había intentado quitarse la vida a los 60 porque pensaba que ya no importaba. Cada relato era un puñal, y también una caricia. Porque nos mostraba que no estábamos solas. Rosalía, sentada en la primera fila, no paraba de llorar. Al final del evento, me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte, mamá. Me has enseñado más ahora que en toda mi infancia. Aquello fue como escuchar un "te amo" de otra manera. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al mismo espejo de siempre.
Pero esta vez no me vi con tristeza. Me vi con ternura. Con respeto. Y por primera vez en años, con orgullo, había sobrevivido a mí misma. Después de aquella presentación, el mundo pareció girar de otro modo. Al menos para nosotras. No es que todo se haya transformado mágicamente. Aún había quienes nos miraban con burla o condescendencia, como si fuéramos solo un entretenimiento simpático de domingo. Pero para otras mujeres, otras almas rotas, nos habíamos vuelto un espejo. Un faro. Una prueba de que sí se puede volver a empezar, incluso con el corazón lleno de grietas. A los pocos días, nos invitaron a hablar en la escuela secundaria del pueblo. La directora, una mujer joven y de voz firme, había asistido al evento y se conmovió con nuestros relatos. Creo que mis alumnas necesitan escucharlas. Necesitan ver que hay caminos que no se enseñan en los libros. Al principio, dudamos. ¿Qué podemos decirle a niñas de 14 años? Nosotras ya no hablamos su idioma. Seguro nos ven como abuelitas pasadas de moda. Pero aceptamos. Porque entendimos que, si queríamos que las cosas cambiaran, debíamos ser valientes más allá del escenario. El día de la charla, nos encontramos frente a un grupo de adolescentes que nos miraban con curiosidad y algo de distancia. Algunas masticaban chicle. Otras jugaban con el celular. Pero cuando Josefina comenzó a hablar, el salón se fue silenciando. Contó cómo, a los 17 años, fue obligada a casarse con un hombre mayor. Cómo pasó su juventud, criando hijos sin saber quién era ella misma. Yo creí que eso era la vida. Servir. Callar. Aguantar. Pero ahora, con 68 años, descubrí que también tengo derecho a decir que no, a decir que sí. A cantar, a reír, a enamorarme si quiero. Las niñas se quedaron mudas, una de ellas levantó la mano. ¿Usted cree que todavía tengo tiempo de ser feliz, si ya sufrí tanto en mi casa? Josefina la miró con ternura. Tienes toda la vida, mi niña. Solo necesitas creerlo tú también. Salimos de esa escuela con el corazón sacudido. Nos dimos cuenta de que no solo estábamos curando nuestras heridas, estábamos sembrando algo nuevo. Una semilla de conciencia. Una posibilidad de cambio. Rosalía, que nos acompañó ese día, me tomó de la mano al salir. Mamá, te juro que no sabía que llevabas tanto dolor adentro. No eras tú quien debías saberlo, le respondí. Era yo quien debía dejar de esconderlo. Y eso era cierto. Había pasado décadas siendo fuerte para los demás, pero débil conmigo misma. Sonriendo por fuera, mientras me apagaba por dentro. Cumpliendo roles sin preguntarme si me hacían feliz. Ahora, poco a poco, me daba permiso de sentir. Esa noche, me llamó don Ernesto, un maestro jubilado del pueblo que había sido compañero de mi esposo. Magdalena, lo que hiciste con esas mujeres es admirable. Yo también me he sentido inútil desde que me retiré.
¿Puedo unirme a ustedes? Me sorprendió. Nunca imaginé que un hombre nos pediría eso. Pero su voz era sincera. Había soledad en su tono. Le dije que sí. Y así nació una nueva idea: incluir a más personas. Ampliamos el grupo. Ya no solo era un espacio para mujeres mayores. Se volvió un refugio para todos los que se sentían invisibles. Llegaron hombres viudos, mujeres divorciadas, personas solas. Y cada semana compartíamos música y palabras, risas y llantos, memorias y sueños, pero no todo fue sencillo. Una mañana, al abrir la puerta, encontré una nota anónima: qué vergüenza que una señora de su edad esté haciendo el ridículo por el pueblo. Piense en su dignidad. Por un momento, sentí que me desmoronaba. Porque las palabras duelen. Y porque por más fuerte que uno crea ser, siempre hay heridas que se reactivan con una frase. Me senté en la mecedora y respiré hondo. Miré el cuaderno donde escribía todo. Y en lugar de llorar, escribí una respuesta. No estoy haciendo el ridículo. Estoy viviendo. No es vergonzoso cantar. Es vergonzoso callar toda una vida. Usted puede esconderse detrás de un papel. Yo no me escondo más. Y luego lo compartí en la próxima reunión del grupo. Todos aplaudieron. Alguien propuso hacer una muestra de cartas. Cartas escritas por nosotros, los olvidados, los invisibles, los renacidos. Y fue así como organizamos nuestra próxima actividad. Cartas a mí misma, un evento abierto, en la plaza del pueblo, donde leeríamos en voz alta cartas que habíamos escrito para nuestras versiones pasadas. Para perdonarlas. Para abrazarlas. Para decirles que sobrevivieron. Rosalía fue la primera en inscribirse como voluntaria para ayudar con la logística. Puedo invitar a mis amigas de la ciudad. Tal vez quieran traer a sus madres, dijo. Yo la miré y sentí algo que hace mucho no sentía: esperanza compartida, y supe, sin dudas, que esto recién comenzaba. El día del evento, cartas a mí misma, llegó como llegan las cosas que uno no sabe si esperar con miedo o con esperanza. Habíamos trabajado durante semanas en los preparativos. La plaza del pueblo fue decorada con telas sencillas, flores del campo y un pequeño escenario de madera que los jóvenes de la escuela secundaria nos ayudaron a montar. Era la primera vez que muchas personas de nuestra comunidad se reunirían. Para escuchar, no solo para entretenerse. Y eso lo hacía todo más real, más vulnerable, más humano. Las sillas se llenaron antes de que comenzáramos. No solo vinieron los vecinos, llegaron personas de pueblos cercanos, algunos por curiosidad, otros por invitación directa de sus familiares. Había mujeres mayores con sus hijas, maridos que acompañaban enmudecidos, adolescentes con expresión de sorpresa. Había vida, y había silencio. De ese que no pesa, sino que prepara el alma para algo importante. Fui la primera en subir al escenario. Sentí las piernas temblar. Pero ya no de miedo. Era emoción. Era la certeza de que todo lo que habíamos vivido, dolido y sanado,
Estaba por fin encontrando su forma de salir al mundo. Abrí mi cuaderno. Respiré hondo. Y comencé a leer: Querida Magdalena de 40 años, perdóname por no haberte defendido. Cuando te mirabas al espejo y solo veías cansancio. Perdóname por no haber gritado cuando te sentías vacía mientras todos te decían que debías estar agradecida. Perdóname por los silencios, por las veces que fingí que no pasaba nada. No estabas sola. Yo estaba ahí. Hoy te abrazo. Hoy te miro y te digo, sobrevivimos. Y no solo eso. Vivimos. Te amo, aunque no te lo haya dicho antes. Magdalena, A. Los 72, la plaza entera estaba en silencio. No uno incómodo, sino reverente. Cuando bajé, Josefina fue la siguiente. Leyó una carta donde se pedía perdón por haber renunciado a sus sueños por temor al que dirán. Luz Helena compartió su carta a su yo de 50 años, que aún creía que debía aguantar maltratos por no fracasar en su matrimonio. Y así una por una, fuimos soltando nuestras mochilas invisibles, esas que habíamos cargado en la espalda. Por años sin saber cuánto pesaban, algunas lloraban al leer. Otras reían entre lágrimas. Y el público, en su mayoría, también lloraba. Lo más impactante no fueron solo nuestras cartas. Fue ver cómo mujeres del público comenzaron a levantar la mano. ¿Puedo leer la mía? No la escribí en papel bonito, pero la traigo aquí en mi corazón. Nunca había dicho esto en voz alta, pero hoy quiero intentarlo. Una joven de apenas 20 años se paró frente a todos y leyó una carta a su versión de 13. Cuando fue abandonada por su madre. Una mujer de 80 pidió el micrófono y dijo, entre lágrimas, yo nunca aprendí a escribir, pero quiero decirle algo a la niña que fui. Y es que no fue tu culpa. La plaza se volvió un altar de verdades. Un espacio sagrado donde cada palabra tenía peso, cada voz tenía eco, y cada silencio era un abrazo. Rosalía, que grababa todo con su celular, se acercó a mí y me susurró, mamá, esto es más grande que tú. Más grande que todas. Ustedes. Y lo supe. Estábamos haciendo algo más allá del arte. Era memoria. Era historia viva. Era un acto de resistencia. Y de amor. Después del evento, muchas personas se quedaron conversando, abrazándose, compartiendo pedazos de vida que antes estaban guardados con vergüenza. Una señora que siempre me evitaba en el mercado me tomó de la mano. Yo creí que usted estaba loca, Magdalena. Hoy entiendo que solo estaba valiente antes que nosotras. Y esa frase me acompañó durante días. En las semanas que siguieron, empezaron a llegar cartas al buzón que colocamos en la iglesia. Decenas. Luego, cientos. Mujeres que nunca se habían atrevido a decir lo que sentían, ahora escribían como si les hubieran abierto una puerta interna. Cartas a hijas. Cartas a maridos muertos. Cartas a cuerpos envejecidos. Cartas a sí mismas. Era tanto lo que había guardado el silencio,
que ahora la palabra se desbordaba. Un periodista de la capital se enteró del proyecto y vino a entrevistarnos. Publicó un artículo con el título La Revolución Silenciosa de las mujeres invisibles, y desde ahí, empezamos a recibir mensajes de todo el país. Algunas personas querían ayudarnos con donaciones. Otras querían replicar la idea en sus pueblos. Incluso nos invitaron a contar nuestra experiencia en una universidad. Yo, Magdalena, que hacía poco más de un año no me atrevía a salir sola a la plaza, ahora era invitada a hablar en auditorios. Y, aunque me asustaba, también me llenaba de una emoción nueva. Algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a la palabra dignidad. Un día, Rosalía me llevó a cenar. Sola, solo nosotras. ¿Sabes algo, mamá? ¿Qué? Siempre creí que eras débil, y ahora entiendo. Que lo que eras, era valiente en silencio. No pude responder. Solo le tomé la mano y dejé que mis ojos dijeran lo que mi boca no podía. A veces el reconocimiento más esperado no viene en forma de disculpa, sino de mirada limpia, y esa noche, al llegar a casa, me senté con mi cuaderno, como siempre. Y escribí: gracias, Magdalena, por no haberte rendido, por no haberte apagado, por haber elegido la vida, aunque temblando. Los días siguientes al evento, cartas a mí misma, se volvieron una especie de torbellino. Nos llamaban de todas partes, municipios cercanos, centros comunitarios, grupos de mujeres rurales, asociaciones culturales. Todos querían saber más. Todos querían escuchar, compartir, aprender. Yo, que había pasado tantos años creyendo que ya no tenía nada que ofrecer, ahora tenía que agendar fechas, responder cartas, preparar charlas. Y aunque estaba agradecida, también estaba cansada. Porque sí, Renildo, hasta la alegría puede pesar cuando una viene de tanto silencio. A veces me sentaba en la mecedora por la tarde, mirando al cielo, y me preguntaba, ¿de verdad soy yo quien está haciendo todo esto? Y luego sentía un pequeño miedo. Un miedo conocido. El miedo de no estar a la altura. De fallarle a las demás. El miedo de volver a desaparecer en medio de tantas expectativas. Una noche, mientras ordenaba mis cosas para viajar a una comunidad vecina donde habíamos sido invitadas a hablar, Rosalía me miró con preocupación. ¿Estás bien, mamá? Solo cansada, respondí. Puedes decir que no, ¿sabes? No tienes que hacerlo todo. Su voz me tocó de una forma profunda. Porque por primera vez, no sonaba como una hija juzgando, sino como una hija cuidando. No quiero parar, le dije. Pero a veces siento que esto ya no me pertenece. Que se volvió más grande que yo. Y no sé si sé cómo manejarlo. Ella se sentó a mi lado. Quizá no tengas que manejarlo. Solo seguir siendo tú. Eso es suficiente. Y tenía razón, así que decidimos organizarnos. Dividir responsabilidades. Incluir a más personas. Crear una pequeña asociación comunitaria donde no todo recayera en mis hombros.
Doña Carmen se encargó de la coordinación con los pueblos vecinos. Luz Helena organizaba los ensayos musicales. Josefina se volvió la encargada de motivar a las nuevas integrantes. Y Rosalía, con sus conocimientos de tecnología, creó una página en redes sociales donde publicábamos nuestras actividades, nuestras frases, nuestras cartas. La llamamos Renacidas. El nombre salió de una conversación que tuvimos entre todas una tarde de domingo, sentadas bajo el árbol grande frente a la iglesia. Josefina, con esa forma tan suya de hablar entre broma y verdad, dijo: nosotras no somos sobrevivientes. Somos renacidas. Porque volvimos a nacer sin que nadie lo notara. Y así quedó. Desde entonces, cada nueva mujer que se unía al grupo escribía su propia carta de renacimiento. Era el primer paso. Antes de cantar, antes de hablar, antes de contar su historia, escribirle a la mujer que habían dejado atrás. Muchas lloraban. Algunas no sabían por dónde empezar. Pero siempre había alguien que tomaba su mano y le decía: no estás sola. Aquí todas hemos tenido miedo. Aquí todas hemos sentido que se nos acabó la vida. Pero aquí todas también decidimos volver. Ese era el corazón de nuestro grupo, y aunque había días difíciles, porque lo sabía, claro que sí, también había una nueva energía en nuestras vidas. Nos reíamos más. Caminábamos con la espalda más recta. Recuperamos cosas que dábamos por perdidas: la ilusión, la complicidad, la confianza. Una mañana recibimos una carta desde Ciudad de México. Era de una mujer llamada Verónica, de 66 años, que había visto nuestra historia en Internet. Queridas renacidas, no tengo palabras para explicar lo que sentí al verlas. Lloré como niña. Me sentí acompañada por primera vez en años. Aquí en la ciudad también hay muchas como yo, mujeres solas, tristes, invisibles. ¿Han pensado en venir hasta acá? Las necesitamos. Esa carta me conmovió profundamente. Porque entendí que nuestro dolor no era exclusivo del campo ni de los pueblos pequeños. El abandono emocional, la culpa, la sensación de haber sido olvidadas, también habitaba en las grandes ciudades, así que aceptamos el desafío. Nos preparamos durante semanas para viajar. No todas pudieron venir, pero un grupo de 8 mujeres, incluyéndome, partimos rumbo a la capital. La primera vez que vi los edificios altos desde la ventana del autobús, me sentí pequeña. Pero no insignificante. Pequeña, como una semilla. Y eso, para alguien como yo, ya era inmenso. Rosalía nos acompañó como coordinadora del viaje. Era hermoso verla en ese rol, organizada, atenta, cuidando de cada detalle. Nunca pensé que íbamos a hacer esto juntas, le dije una noche, mientras cenábamos en el hotel. Yo tampoco, respondió, sonriendo. Y me alegra tanto haber llegado a tiempo. Y lloramos. Claro que lloramos, porque a veces no se necesitan años para reconstruir un vínculo. A veces basta con una decisión. Una presencia constante.
Una palabra sincera. La charla en la ciudad fue un éxito. Más de 200 personas asistieron. Algunas lloraron. Otras se acercaron con cartas en mano. Y muchas dijeron, gracias por no rendirse. Esa frase me acompañó hasta el regreso al pueblo, porque era eso, al final, no me rendí. No nos rendimos, y ahora, por fin, éramos vistas y escuchadas y abrazadas. Volver al pueblo después del viaje a la ciudad fue como regresar a casa con una mochila llena de historias ajenas, de abrazos nuevos, de dolores compartidos. Nos recibieron con alegría, como si volviéramos de una misión sagrada. Y en cierto modo, así lo sentíamos. No era solo un proyecto, no era solo un grupo de mujeres cantando, era una revolución silenciosa, tejida con manos arrugadas y corazones que se negaban a rendirse. Las renacidas ahora eran conocidas en muchos rincones del país. Nos escribían desde Chiapas, Oaxaca, Baja California. Mujeres de todas las edades, pero sobre todo de esas que habían sido etiquetadas como demasiado viejas para empezar de nuevo, y entre tanta alegría, entre tanto renacer, llegó algo que yo no esperaba. Algo que removió el polvo de una herida que creía cerrada. Un día, mientras tomábamos café con Josefina en la cocina, sonó el teléfono de casa. Era una voz masculina, grave, un poco temblorosa. ¿Magdalena? Sí, ¿quién habla? Soy Andrés, el hermano de Ramiro, mi cuñado, a quien no veía ni escuchaba desde el entierro de mi esposo, casi 20 años atrás. Sé que esto es inesperado, continuó. Pero me hablaron de ti, de lo que estás haciendo. Y quería decirte que me equivoqué. No entendí. ¿Equivocado en qué? Cuando Ramiro murió, yo dije cosas muy duras. Te culpé por su infarto. Dije que no lo cuidaste lo suficiente. Que lo habías dejado morir de tristeza. Hoy sé que eso no era verdad. Me quedé en silencio. Sentí el pecho apretado. Recordé aquel día en el cementerio, los susurros, las miradas de juicio, la soledad tan feroz que me rodeó durante el luto. Y ahora, 2 décadas después, esa voz me traía un pedazo de justicia. Tú también estabas rota, dijo. Y nadie te sostuvo. Perdóname. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos y, por dentro, sentí que una piedra se soltaba. De mi espalda, te perdono, Andrés, respondí. Y gracias, por decirlo. Colgué y me quedé mirando la taza de café entre mis manos. Josefina no dijo nada. Solo me acarició el brazo. Porque hay silencios que son más sabios que cualquier consejo. Aquel episodio me hizo pensar mucho. En Ramiro. En todo lo que callamos. En los abrazos que no nos dimos. En cómo la costumbre nos fue apagando, día tras día. Él no fue un mal hombre. Solo fue un hombre, cansado, criado para no sentir, para no llorar, para morir por dentro. En silencio. Y yo,
Yo fui una mujer enseñada a aguantar, quizá por eso me aferré tanto a esta segunda vida. Porque ahora sabía que el silencio mata más que el tiempo. En una de nuestras reuniones semanales, le propuse al grupo hacer una actividad especial, una ceremonia de cierre para nuestras versiones pasadas. No un entierro. No una despedida triste, sino un acto de liberación. Cada mujer escribiría una carta de despedida a su yo antiguo, a esa mujer que fue y que ya no necesitaba seguir cargando. La llamamos la última página. Rosalía ayudó a organizarlo. Colocamos velas, fotos viejas, mantas tejidas a mano. Parecía un altar, pero lleno de colores y luz. Cada una leyó su carta. Algunas eran tiernas, otras desgarradoras. Una decía, gracias por no rendirte cuando estabas sola, aunque te morías por dentro. Otra decía, te perdono por haberte olvidado de ti. Yo ahora me acuerdo por las dos. Cuando llegó mi turno, me temblaban las manos. Respiré. Y leí, Magdalena, gracias por sobrevivir sin saber cómo. Por callar cuando te dolía y por amar aunque no te miraban. Pero ahora es mi turno. Puedes descansar. Yo me encargo de vivir por ti. Magdalena, renacida. No hubo aplausos. Solo lágrimas. Y una paz que no conocía. Como si por fin hubiera hecho las paces con mi historia. Después de eso, algo en mí cambió. No más prisas. No más culpas. No más demostrar nada a nadie, solo vivir. Amar. Estar. Y entonces vino lo más inesperado, un hombre nuevo llegó al pueblo. Se llamaba Elías. Era viudo. Profesor jubilado de historia. Había venido a cuidar a una hermana enferma y decidió quedarse por un tiempo. Nos conocimos en una de las reuniones culturales. Él escuchó nuestras canciones. Me buscó después. Me dijo, ¿usted fue quien escribió esas cartas? Nunca había escuchado palabras tan honestas en voz alta. Me reí, con vergüenza. Sí. Pero no soy escritora. Solo una mujer que vivió mucho en silencio. Eso es lo que hace que escriba tan bien, respondió, y ahí empezó algo. Lento. Con respeto. Sin prisa, nos encontrábamos a veces. Para caminar, tomar café, conversar. No era amor de novela. No había flores ni promesas. Pero sí una ternura nueva. Una presencia que no exigía, solo acompañaba. Rosalía lo conoció y me dijo, sonriente, me gusta cómo te mira. Como si reconociera todo lo que vales. Y yo me permití sonreír. Porque por primera vez en mucho tiempo, me creí valiosa. Elías no llegó como una tormenta. Llegó como lluvia suave después de un verano largo y seco. No prometió cambiarme la vida, ni llenar vacíos. Solo caminó a mi lado, escuchó mis silencios, celebró mis pequeñas victorias. Y eso, para mí, fue suficiente. Nunca pensé que volvería a enamorarme.
No a esta edad. No después de tantos años creyendo que el amor era un capítulo cerrado. Pero con él entendí algo que nadie me había explicado cuando era joven, el amor verdadero. ¿No siempre arde? A veces acaricia. Nos encontrábamos los jueves en la placita del pueblo, al atardecer. Compartíamos café, libros, historias. A veces me leía poemas de Sor Juana o de Benedetti. Otras veces hablábamos de nuestras pérdidas, sin pudor. ¿Qué te dolió más de tu viudez?, le pregunté una tarde. Él respondió, el silencio. No tener con quien contarle las tonterías del día. Me quedé en silencio. Porque yo también lo había sentido. No extrañaba a Ramiro por lo grande, sino por lo cotidiano. Por esa taza en la mesa, por ese ruido de la puerta al llegar, y con Elías, volví a sentir presencia sin peso. Una tarde, me trajo un cuaderno nuevo. Para que sigas escribiendo, dijo. ¿Y tú lo vas a leer? Solo si tú me dejas. Le sonreí. Porque hacía mucho que nadie me pedía permiso para conocer mi alma. Con él no sentía que debía explicar nada. Ni justificar mi pasado, ni esconder mis arrugas. Era como si su mirada viera directamente a mi esencia. Y la aceptara. Mientras mi vida personal encontraba un nuevo equilibrio, el grupo de las renacidas seguía creciendo. Recibimos una invitación oficial del gobierno estatal para participar en un congreso de mujeres mayores. Rosalía, que ahora estaba completamente involucrada en el proyecto, se encargó de todo. Hasta diseñó camisetas con nuestro logo y una frase que se volvió nuestro lema: nunca es tarde si el alma despierta. El evento fue en una ciudad grande, con mujeres de todo el estado. Muchas eran líderes comunitarias, profesionales jubiladas, activistas. Nosotras llegamos con nuestras canciones, nuestras cartas y nuestras voces temblorosas. Y aún así, nos escucharon como si fuéramos sabias. Porque lo éramos. Después de nuestra presentación, muchas se nos acercaron. Ustedes me dieron el valor de contar mi historia. Llevaba años callando, y hoy, gracias a ustedes, empecé a escribir. Me siento viva otra vez. Yo escuchaba cada testimonio con los ojos brillosos. Porque entendí que nuestra lucha ya no era solo por nosotras. Era por todas. Por las que estaban, por las que no pudieron llegar, por las que todavía estaban. En silencio, esa noche, en el hotel, me senté a escribir en mi nuevo cuaderno. Y me salió esto: no somos heroínas. Somos mujeres cansadas que decidieron no quedarse quietas. Mujeres con cicatrices que eligieron mostrar sus heridas para que otras no se sintieran solas. No buscamos fama. Buscamos sentido. Y lo estamos encontrando. Cuando regresamos al pueblo, organizamos una reunión con todo el grupo. Queríamos reflexionar sobre el camino recorrido. Cada una compartió lo que había aprendido, lo que había soltado, lo que había recuperado. Josefina dijo: yo recuperé la risa. Luz Helena: yo recuperé mi voz. Doña Carmen:
yo recuperé el derecho a decir no. Y cuando fue mi turno, respiré hondo y dije, yo recuperé la capacidad de mirar hacia adelante sin miedo. Hubo aplausos y lágrimas. Pero sobre todo, hubo miradas cómplices, de esas que dicen, lo logramos. Rosalía se acercó y me abrazó por detrás. Mamá, me hace sentir orgullo todos los días. Nunca pensé que iba a escuchar eso. Y cuando lo hice, algo se curó dentro de mí, la vida seguía, con sus rutinas, sus sobresaltos, sus sorpresas. Elías y yo seguíamos caminando juntos, sin etiquetas. Las renacidas se reunían cada semana con más entusiasmo. Y yo había hecho las paces con Magdalena, la de antes. La que lloraba a solas, la que se sentía invisible, la que creyó que su tiempo había terminado, porque ahora sabía que no hay edad para empezar de nuevo. No hay fecha de caducidad para soñar. No hay límite para renacer, y todo eso, todo lo vivido, todo lo perdido y lo ganado, iba quedando en mis cuadernos. Palabras simples, pero verdaderas. Testigos de mi viaje. Una noche, me senté sola en la cocina con una taza de té de canela. Miré por la ventana. La luna estaba llena. El pueblo en silencio. El mundo, en calma. Y dentro de mí, también había calma. Ya no buscaba demostrar nada. Ya no esperaba aprobación. Solo quería vivir mi tiempo, mi verdad, a mi ritmo, y entonces comprendí que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. No por fuera, sino por dentro. Asterisco asterisco. Un año después del primer ensayo en el salón parroquial, las renacidas celebramos nuestro aniversario. Lo hicimos en la misma plaza donde todo comenzó. Allí, donde alguna vez nos reímos bajito por miedo a que se burlaran. Allí, donde nos habíamos sentido invisibles. Donde cantamos con la voz temblando. Donde lloramos frente a una multitud que aprendió a escucharnos. Esta vez no había nervios. Había orgullo. Seguridad. Presencia. Colgamos fotografías de nuestro viaje, las cartas que se leyeron, los rostros que lloraron, las risas compartidas. Las mujeres que fueron llegando con el tiempo estaban allí, cantando junto a nosotras. Ya no éramos 5 o 6. Éramos más de 40, y lo más hermoso, cada una con una historia distinta, pero con una misma decisión, no dejarse morir. En vida, Rosalía había preparado un video con imágenes y mensajes de mujeres de todo México. Se proyectó en una pantalla improvisada, entre faroles de papel. Escuchábamos sus voces diciendo, gracias, renacidas. Ustedes me dieron valor. Por fin me sentí comprendida. Yo las veía y sentía el pecho arder de emoción. Porque entendía, de una vez por todas, que lo que empezó como una chispa en mi cocina, se había vuelto un incendio de amor en tantos corazones. Elías estaba entre el público. No me aplaudía con exageración. Solo me miraba con una ternura que decía todo. Como si dijera, te veo. Te admiro. Estoy aquí.
Después de nuestra última canción, me pidieron unas palabras. Subí al pequeño escenario, con el cuaderno entre las manos. Y hablé. Desde el alma, hoy no vengo a contarles una historia. Vengo a decirles que todas tenemos una historia que merece ser contada. Durante años pensé que mi tiempo había pasado. Que mi voz no valía, que mis sueños eran caprichos de juventud. Pero aprendí que la vida no termina cuando cumplimos 60, ni 70, ni 80. La vida termina cuando dejamos de buscar razones para levantarnos, y yo volví a levantarme. Con miedo, sí. Con dudas. Con cicatrices, pero también con esperanza, y gracias a eso, hoy estoy viva. Y feliz. Y en paz. Hubo aplausos. Y lágrimas. Y abrazos largos, de esos que curan. Esa noche, al regresar a casa, me senté en la cocina. Encendí una vela. Abrí el cuaderno. Y escribí mi última carta. Querida Magdalena, ya no te debo nada. Nos reconciliamos. Nos abrazamos. Nos creímos. Lo lograste. Fuiste madre, esposa, mujer. Fuiste silencio y ahora eres canto. Fuiste sombra y ahora eres fuego. Gracias por no soltarme. Con amor eterno, Magdalena, renacida. Cerré el cuaderno. Apagué la vela. Y me permití llorar. No de tristeza, sino de liberación. Mi historia, que durante tanto tiempo pensé que no interesaba a nadie, ahora tocaba almas, despertaba memorias, sembraba posibilidades. Había entendido que cada mujer guarda en su corazón un universo de batallas silenciosas. Y que cuando nos atrevemos a hablar, no solo nos liberamos, también liberamos a otras. Rosalía y yo empezamos a planear juntas un pequeño libro con nuestras cartas. Lo íbamos a llamar Renacidas, voces que florecen después del silencio. No para hacernos famosas, sino para que quede. Para que, el día que yo ya no esté, alguien lea esas palabras y sienta lo que yo sentí, yo también puedo. Porque al final, eso es lo único que queremos dejar como legado, una huella que diga si se puede. Si se puede llorar y volver a reír. Si se puede envejecer sin rendirse. Si se puede amar después del dolor. Si se puede ser mujer sin pedir permiso. Si se puede empezar de nuevo, aunque el mundo diga que ya no es hora, y yo, Magdalena, a mis 72 años, lo comprobé. Así que si tú, que estás leyendo o escuchando esto, crees que es demasiado tarde, te equivocas, nunca es tarde para volver. A ti. Nunca es tarde para cantar. Nunca es tarde para renacer. Asterisco, asterisco, asterisco. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la compartas con alguien que también necesite escucharla. Porque a veces, una historia real puede sembrar esperanza donde solo había cansancio. Dale, me gusta, suscríbete al canal, y activa la campana para seguir acompañando más relatos como este. Y si tú también tienes una historia por contar, escríbela. Dila.
Grítala si hace falta. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por no rendirte.